Ok. El concepto de esta tarea es que es como un guión, no son frases completas. Dice primera propuesta, exposición. Aquí reacción a la primera propuesta, negativo. ¿Sí? Segunda propuesta, cine. Reacción a la segunda propuesta, positivo, preguntando la hora. ¿Cuándo vamos? Y el que habla primero hace otra vez dos propuestas para la cita. 5:30 oder 7:30. 5:30, 5:30 oder 7:30, 7:30. ¿Sí? Recuerda en alemán, si estamos en halb, en la media hora, ya hablamos de la hora que viene. 5:30, entonces son las 5:30 y 7:30 las 7:30. Ok, y tú vas a decir 5:30, 5:30, habe ich keine Zeit, no tengo tiempo, pero, aber, 7:30 habe ich Zeit. Ok, y yo digo, gut, dann bis 7:30. Sí, esa es la idea, que esos son, aquí solo, esta tarea solo da un impulso y tú tienes que hacer la frase completa. Sí, entonces yo empiezo. Hallo Daniela, was machst du heute? Hallo, weiß ich noch nicht. Señor. Lust auf eine Ausstellung? Ahí tengo que decir que sí, ¿cierto? Tienes que decir no. Primero tengo que decir que no, ok. Nein, keine Lust. Nein, keine Lust. Wollen wir ins Kino gehen? Ahora sí voy a decir que sí, ¿verdad? Good idea. Gute Idee. Good idea. Wann denn? 5:30 oder 7:30? Ok. Ahí entonces sería, ok, sí, 17, ahí, ¿cómo era que lo decía? ¿El normal? O sea, 17. Puedes decir 5:30, porque yo estaba ya hablando de 5:30, entonces es más probable que tú también usas el horario informal. Sí. Ok. Ok, 5:30, keine Zeit, aber las 19, aber 6:30. 7:30, ¿no? Ajá. Ahí como digo que sí puedo. Como, it's okay. 7:30. Tú puedes decir, por ejemplo, kann ich, puedo. Sí, oder kann habe ich Zeit, 7:30 habe ich Zeit, a las 8:30 tengo tiempo. Tienes que decir siempre, Daniela, siempre antes del horario, si hablamos de citas, dice siempre la preposición
Sí, eso es Okay. muy, muy importante. Um 5:30 habe ich keine Zeit, aber um 7:30 Ich kann habe Zeit. habe ich Zeit. Okay. Um 7:30 habe ich Zeit. Ok, nos hacemos el último y yo diría que después hacemoslo otra vez cambiando los papeles porque Sí. es algo muy básico y importante, ¿no? Si tú empiezas con tu tiempo au pair en Alemania, vas a conocer gente y vas a tener tiempo libre, ¿sí? Entonces, vas a llegar muy temprano a este punto que acuerdan algo, que se hacen un acuerdo, ¿sí? Entonces, es un entrenamiento muy práctico, que vas a necesitar esa capacidad de hacer citas o acordar a dónde vamos, a qué horas nos encontremos, etcétera. Ok. Ahora el último, ya yo voy a contestar y tú haces las propuestas. Empezando Okay. con Radfahren y después ir al museo y cita horario a las 2 y yo voy a decir a las 2 es muy temprano, a las 3 mejor. Okay. Entonces, hallo, Wolfram. Was machst du heute Nachmittag? Das weiß ich noch nicht. Okay. Lust auf Radfahren? Nö, keine Lust. Okay. Gehen wir ins Museum? Super Idee. Wann denn? Okay. 2 Uhr? 2 Uhr ist zu früh, aber um 3 Uhr habe ich Zeit. Okay. Dann bis bald, ¿puedo decir ahí? Dann bis um 3, ¿sí? Oder dann bis dann, no es tan elegante, pero se puede decir, ¿sí? Okay. También se puede decir bis dann. En este caso tienes dos, hasta entonces, ¿sí? Okay. Pero no suena muy bien, ¿sí? Sí, suena un poco... Es posible, pero si lo puedes evadir, mejor no hacer eso. Bis dann, bis um 2 Uhr oder bis um 3 Uhr. Okay. Ayer, no, antes de ayer, ¿con quién empezó? Creo que... Ese fue Luisa, ¿no? Sí. Schachspielen und Daniela. Entonces, empiezas ahora tú. Ok, tú ya propones de jugar ajedrez, yo voy a decir que no. Después propones el concierto, yo digo que sí, cuándo, y acordamos un horario. Ok. Entonces, hallo Wolfram. Was machst du heute Nachmittag? Das weiß ich noch nicht. Lust auf Concert? Primero Schach. Ah, sí, perdón. Perdón. Vita. Lust auf Schachspielen? Nö, keine Lust. Gehen wir ins
Konzert. Ah, gute Idee. Wann denn? Okay, 8 Uhr. Okay, dann bis 8. Okay, dann bis 4. Bis 8. Ah, okay. Dijiste bis 4. Entonces sería bis, okay. Sí, bis, Bis um 8, ne? Um 8 Uhr. por la hora, sí. Okay. Gut. Hallo Daniela, was machst du heute Abend? Weiß ich noch nicht. Wollen wir tanzen gehen? Puedo decir no o nein, ¿cierto? Keine Puedes Lust. decir nein, puedes decir nee, puedes decir nö. Nee. Sí, es ist informal, pero así habla todo el mundo. Nein, Okay. keine Lust. Mhm. Oder gehen wir ins Schwimmbad? Mhm. Okay. Good, good idea. Gute Idee. Good idea. Our site. Pues mejor preguntar wann denn. Sí. Okay. Oder Banden. um wie Ah, sí, viel Banden. Uhr? También puedes decir aquí um wie viel Uhr, a qué horas. Creo que eso sería bueno. Sí. Ja, wie viel Uhr, qué horas, Entonces sería o lo más fácil, wann oder wann denn. Wann denn es un poco más, más comunicativo. Wann es muy corto, un poco Ok. distante, ¿no? Entonces, Banden. Morgen 15 oder 17 Uhr. Keine Zeit. Aber 6 Uhr. Ich habe Zeit. Wann? Um wie viel Uhr? 6 6 Uhr. Um 6 Uhr. Ich habe Zeit. Okay. Okay. Están en esa conversación, creo que ya estamos en la tarde y que la primera propuesta es bailar. Eso normalmente en Alemania, si hacen esa propuesta, es algo para las noches. Si no bailan, no salen a bailar en la mañana. Entonces, la segunda propuesta ins Schwimmbad se refiere al próximo día. Por eso dice aquí morgen. Okay. 15 Uhr morgen es mañana. ¿Sí? Mañana a las 3 o 5. A las 3 o 5. Y tú dices, keine Zeit, mejor sería keine Zeit, suena un poco corto, ¿no? Mejor decir ich oder da habe ich keine Zeit. Da habe ich keine Zeit. Da se refiere a esa hora, ¿no? Tú estás en ese punto de la línea de tiempo. A ese punto se refiere el da. Da habe ich keine Zeit. Allá o en este tiempo no puedo, no tengo tiempo. ¿Sí? Aber, pero, 6 habe ich Zeit. Aber 6 habe ich Zeit. Y yo digo, okay, wunderbar, dann bis 6. Okay. Ja, bis dann. Okay.
Ok, ya hicimos todos, ¿no? Ujú. Gut. Bueno, entonces terminamos este tema. Volvemos a la lección, miramos aquí la tarea 7. Y acá tienes que hacer el siguiente. Es muy fácil poner los días de la semana, die Wochentage, allá en los espacios, en el orden correcto. Y yo no te ayudo, yo supongo que tú vas un poco del inglés y también del español solucionarlo más o menos fácil, ¿vale? Estamos en 7A, solamente 7A, B hacemos después. Ok. Ok, Montag está ya puesto. Una cosa que podemos recordar siempre en los tres idiomas, español, alemán, inglés, en inglés es Monday, que tiene algo que ver con la luna, ¿no? En español, lunes, en francés, lundi, que también se escribe con L-U-N-D. Entonces se refiere a este día en esos idiomas que salen del latín a la luna, ¿sí? Martes en alemán es Dienstag, no tiene que ver en este caso con el planeta Martes como en español. Dienstag, Dienst es algo como el servicio o el trabajo, ¿sí? Entonces sería algo como día de trabajo, pero la verdad así no lo entendemos, ¿no? Dienstag es Dienstag, como martes, y eso solo son un poco trucos para recordárselo, ¿sí? Miércoles en alemán llamamos Mittwoch, ¿sí? Y tú miras bien en la tarea, encuentras aquí la palabra Woche. Woche 18, Woche es la semana, ¿sí? Okay. Die Wochentage son los días de la semana, ¿sí? Es una palabra compuesta. Aquí tienes Tage, días y Wochen, ¿sí? Entonces, días de las semanas o días de la semana. Y esa palabra de miércoles está compuesto de la parte Woch y la parte la mitad de la semana. La mitad, ¿sí? Entonces, el miércoles llamamos mitad de la semana, ¿sí? Sí, tiene mucho sentido. Eso también sirve tal vez un poco. Y también puedes recordar que empieza con MI, igual que el miércoles. Así también lo recuerdas fácil, creo, ¿no? Después, Viena, ¿qué tienes allá? Después de Mittwoch. Donnerstag. Ok, Donnerstag, jueves. Yo no sé qué significaría jueves. ¿Tú sabes? ¿Tiene un origen, un significado? No, que yo recuerde, no. No. Es un lingüista histórica lo sabía, ¿no? Él supiera exactamente de dónde vienen las palabras que evolución tenían hasta que están así como están. En alemán Donner es el trueno y entonces es el día de los truenos, ¿sí? No tiene mucho sentido, pero así tal vez te ayuda a recordar. A recordar, claro. Donnerstag, día de trueno und Freitag. Frei es libre.
¿sí? Entonces, Freitag acá significa día libre, pero eso tampoco es así. Es el Ujú. sábado y el domingo es el día Sí, libre. un día libre. Entonces, tampoco entiendo bien por qué este día llamamos día libre, pero es así, ¿no? Tocaría leer cómo se desarrollaron esos nombres. Tal vez porque ya viene el fin de semana y entonces ya casi uno no trabaja tanto. Ya casi se acerca el día del no trabajo. Sí, ok. Y después tenemos, después de jueves, El de Samstag. viernes, Samstag. Samstag no tengo idea qué significado tiene, pero Sonntag se refiere otra vez al sol, ¿sí? Ujú. En inglés, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Friday parece mucho a Freitag. Ajá. Friday, Saturday, Samstag, Sunday. Sunday, En Día Sunday, del sí. Sol. Día del Sol y en alemán Sonntag, die Sonne, die Sonne, el Sol. Disone, sí. Entonces es también en alemán Día de Sol, en español domingo. Ujú. Domino es, creo, en latín el Señor, pero no estoy seguro. Yo hice el latino pequeño, pero olvidé casi todo. Entonces, Sí, ok. no, Claro. yo lo hice para mis estudios de historia, pero yo no, primero no estaba muy bueno y segundo, porque es muy complicado. El latín es Sí, la tienen muy es realmente, complicado. mira, nosotros en alemán tenemos 4 casos, ¿sí? Y eso sí es difícil aprenderlos, pero en latín son 5, hay un caso más, y este caso es bastante complicado porque tiene Ujú. muchas excepciones o casos especiales, el ablativo. Claro. Y yo tenía mis problemas con eso y también con los verbos irregulares que dependiendo del caso, con la declinación y la conjugación en latín es terrible. Entonces no sé qué raíz tiene esa palabra domingo y si es algo como domino. Bueno, pero Ya. tenemos aquí la semana, die Woche, die Tage, los días, Ujú. die Wochentage, los días de la semana, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Santa. Ujú. Okay. Sí, no, pasamos primero a la tarea B y después explico un poco cómo usamos estas palabras también los días de la semana. Tenemos aquí unos dibujos del mismo paisaje y con letras A, B, C, D, E, F. Y aquí abajo tenemos 6 palabras con su artículo, son sustantivos. Y Ujú. tú tienes que relacionarlos correcto. Entonces, aquí tenemos A, der Die Morgen. Morgen, ja. Der Morgen, eso corresponde a la foto A. Ok, der Morgen, vemos allá que el sol está apenas, ¿cómo se dice? Amaneciendo. ¿Cómo es la palabra? Subiendo. Si el sol está subiendo, ascendiendo. Ujú.
Ok. Sí. Bueno, pues creo que es la de Tina. Sería la, no sé si sería la de, No, allá en la E puedes ver el sol todavía. ok, sí, no, Sí, no, es la muy idea es que ya no lo chiquito, es. es algo muy pequeño. Espera, voy a hacerlo un poco más grande. Ujú. Así, tal vez se puede ver mejor. Entonces, la de Tina sería entonces la F. Sí, F, die Nacht. Mm, Y tenemos dos palabras, vor Mittag, nach Mittag y otra Mittag. Mittag, tú ya sabes que Mitte es la mitad. sí, ¿Sí? ya. Eso también sabemos de Mittwoch. Mittwoch, mitad de la semana. Mitte también se usa como centro. Si tú dices, eso es el centro del círculo, entonces dices, das ist die Mitte des Kreises. ¿Ok? Ujú. Y entonces, si nos referimos a tiempos del día, ¿cuál tiempo podría ser lo que se llama Mittag? Al mediodía. Mediodía, ¿sí? Y entonces tenemos aquí vor und Nachmittag. Y vor y nach también conocemos ya de los horarios, De ¿sí? los horarios, sí, que Entonces sobre significa antes y antes. después. Ajá. Vormittag, Nachmittag. Entonces, esos tres creo que puedes solucionar más o menos fácil. Ajá. Sí, pero entonces digamos, de abajo mitad tendría que ser antes de la mitad del mediodía, ¿sí? Sí, Pero que debería ser como la mañana. sí, es la mañana. Mm, entonces, a ver. No sé. A ver, tendría que- Mm, ¿La ve? Sí, la vi. Hay que ver bien la ubicación del sol. ¿Cómo? Hay que ver bien la ubicación del sol. Sí, Mi zona. ajá. Y aquí tienes der Mittag y der Nachmittag. Ok. La mitad antes, después del mediodía. Pero, pues, pienso de Abend vendría a ser la noche, ¿cierto? No, der Abend es la tarde, pero Ah, en sí, la tarde, ¿no? Es antes de oscurecer, cuando está oscureciendo, decimos Abend, ¿sí? Yo también, después de esta tarea, te digo un poco, los usos son un poco diferentes, igual como los Ujú. saludos que dependen del tiempo del día, en alemán hacemos un poco diferentes. Sí, porque a las 11:30 normalmente ya no decimos Guten Morgen, Ujú. porque morgen es temprano, ¿sí? Es temprano. Entonces, se diría más en esa hora Guten Tag. Ok. Pero miramos, Entonces, pues primero solucionamos, aquí tienes el sol muy alto en sería D, de mitad. ajá, Ujú. Mm, entonces, y de mitad sería la D. sí, D,
Y Wir falta haben así. Ya lo tenemos. Ok. Entonces, A, der Morgen. B, der Vormittag. Entonces, es una diferencia. Hay una palabra más, ¿no? Porque en español es la mañana hasta mediodía. En alemán la mañana es más temprano, ¿no? Decimos de 6 a 8 o 9, hablamos de la mañana, ¿sí? Después de las 9, hablamos más del Vormittag, ¿sí? Antes de mediodía, decimos 10, 11 y la hora antes de las 12. Estas 3 horas llamamos normalmente Vormittag, ¿sí? Der Mittag, cuando el sol tiene su ubicación más alto, decimos der Mittag. Y lo que después viene es der Nachmittag. Y der Nachmittag va de las 12 más o menos hasta las 5 o 6, ¿sí? También depende un poco de la estación. En invierno... Eso te iba a preguntar si afectan las estaciones. Sí, es que mira, en Alemania como en invierno el sol sube muy tarde y baja muy temprano. Entonces tienes pocas horas con sol. Y entonces tú normalmente si vas a las 8 a tu trabajo, está todavía noche, está oscuro, ¿sí? Sin embargo, la gente dice buenos días, ¿sí? Pero decimos la flexibilidad de cuando empieza la tarde, la noche y esos horarios dependen un poco también de la estación, ¿sí? En invierno, como todo es más oscuro, entonces ya decimos un poco más temprano que ya es der Abend, ¿no? Entonces, der Abend en invierno empieza tal vez a las 4 o 5 y en verano a las 7, 8, ¿sí? En verano puedes tener hasta las 10 en la noche el cielo iluminado, ¿sí? Entonces, en verano también la gente se queda mucho más tiempo despierto o salen tarde al parque, también los niños, y hay generalmente más vida. En invierno, como es tan oscuro todo el tiempo, entonces la gente, y frío, ¿no? Oscuro y frío, entonces la gente va a casa, allá se arropan con una cobija y miran tele, ¿sí? Y en verano salen, van al parque, hacen actividades. Las estaciones tienen bastante influencia a las actividades de la gente. ¿Sí? En invierno está todo un poco como congelado, ¿no? No es tan ágil. Gut. Ya miramos un poco cómo usamos esas palabras también en el contexto si hacemos citas. Para eso comparto esa pantalla. Pues los días de semana, tú recuerdas que para los horarios usamos la preposición ¿sí? Si decimos simplemente el horario, decimos es ist. Es ist 15 Uhr. Pero si es la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo nos vemos? Necesitamos una preposición.
Y esa es 15 Uhr. Si tenemos, eso hacemos con horarios. Y siempre hacemos eso con horarios. ¿Sí? Si tenemos días de la semana o también esas palabras temporales que ya usamos como mañana, mediodía, tarde, etc. Necesitamos la preposición am. Am Mittwoch, am Morgen. Am Mittwoch, am Morgen. Y también funciona para los días, digamos, al Montag. Am Montag. Ok. ¿Cómo fue la pregunta? No entendí. Sí, también funciona para los días, o sea, esa preposición, los días de la semana. Sí. Am Mittwoch, eso funciona con todos los nombres de días de la semana. Am Morgen, am Abend. Y si lo usas así, son siempre sustantivos. ¿Sí? Entonces, sí, mayúsculo. Y hay una excepción que es importante mencionar. In der Nacht. Y ya explico porque en la noche es diferente. Porque tenemos allá una diferencia. Tú sabes del español que hay casos donde la preposición a y el se una a al. ¿Sí? Vamos a el cine o vamos al cine. Sí. ¿Sí? Eso es algo que en alemán también existe, ¿sí? Más en las preposiciones. Es como se pegan dos, o se pega una preposición con un artículo. Con un artículo. El caso en alemán es an. Eso es la preposición, decimos, de origen. Y el artículo sería dem. Es un artículo del caso dativo. ¿Sí? Eso todavía no tenemos que prestar mucha atención en esto. Eso hacemos en otra clase. ¿Sí? Pero de este andem, eso no se dice, ¿no? Eso suena muy raro. Si tú dices an dem Morgen oder an dem Abend. Suena muy extraño. Hay contextos donde lo dices así, pero no para decir cuando nos vemos. ¿Sí? Si decimos cuando nos vemos, decimos am Abend. ¿Sí? Y de este an dem queda am. Pero el artículo dem dativo es un artículo masculino. Y la noche, die Nacht, es en alemán también femenino. ¿Sí? También la tenemos en dativo. Por eso usamos aquí el artículo der. Y es algo por eso cambia. Bastante complicado del dativo, un caso que también vamos a hablar de eso en este nivel A1, porque el dativo es un caso, yo digo, el acusativo es un poco complicado, pero tiene más complicaciones. Es más complicado, sí. El más fácil, el nominativo, porque eso es el caso estándar. ¿Sí? El nominativo siempre tenemos, si no hay nada transitivo, si estamos en el modo de describir. ¿Sí? Entonces, nominativo, acusativo con los verbos transitivos. Si hay dos cosas en la frase y un verbo que los une,
estamos en acusativo, ¿sí? Ujú. El dativo, el genitivo, muestra posesión, ¿sí? que pertenece a quién, ¿sí? Okay. Es es como en inglés también the old man's house, la casa del hombre viejo, ¿sí? Ujú. En español lo solucionas con la preposición del y en inglés lo solucionas agregando a men una S. The old man's house. ¿Sí? Normalmente es the old man. The old man has a house. ¿Sí? Pero si yo puedo usar el genitivo y agregar una S a la persona, al subjetivo, sujeto de la frase, entonces estoy en caso genitivo. Esto es tampoco muy complicado. Vas a ver, Okay. si nos dedicamos con el genitivo, vas a ver que eso es más o menos fácil. Pero el dativo, como tiene muchos casos especiales, cuando lo aplicamos, cuando no lo aplicamos, entonces es uno de los casos que queda un poco más complicado, ¿sí? Donde hay que prestar bastante atención. Y por este motivo, tenemos aquí que decir in der Nacht. No podemos decir am Nacht. ¿Sí? Eso Okay. sería muy mal, eso nadie entiende. ¿Sí? Entonces decimos in der. Ok. Y el resto sigue igual, ¿sí? Con el El resto con los días y los tiempos del día, am Vormittag, am Abend, am Nachmittag, am Mittag und am Morgen. Sí, el resto sigue igual. Entonces, eso es realmente, en este caso, una excepción in der Nacht. Creo que digamos para decir solamente cuando en lo que estábamos viendo ahorita en el ejercicio anterior. Por ejemplo, el Paz más du heute Nachmittag, ¿sí? O sea, ¿qué harás en la tarde? Digamos, para decir solamente qué haces o qué harás, pero sin, o de pronto decir, o sea, ¿cómo se diría qué haces? Daniela, tú puedes hablar más al micrófono porque casi no entiendo. Ok, digamos, para decir qué haces solamente. Sí, tú puedes decir qué haces, pero entonces te refieres al presente, ¿sí? Sí. Si yo estoy, por ejemplo, en un chat y yo digo, hola, ¿cómo estás? Y la otra persona me contesta y yo digo, ¿qué haces? Entonces me va a contestar, aquí en la casa descansando, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si tú quieres hacer un plan, una cita o una actividad con alguien, entonces te refieres directamente al tiempo cuando tú tienes tiempo o quieres hacerlo, ¿sí? Si tú quieres por la tarde ir al museo, vas a preguntar, ¿was machst du heute Nachmittag? ¿Sí? ¿Qué haces hoy en la tarde? ¿Was machst du heute Nachmittag? Y ahora, en este caso, hablamos ya del futuro. El futuro. Hablamos del presente, el tiempo del presente, pero como en español, no tengo que decir qué harás en la tarde. ¿Sí? Yo puedo decir qué haces en la tarde usando el presente y eso también puedes hacer así en alemán. ¿Sí? El presente también sirve para expresar el futuro dependiendo siempre un poco del contexto. Ah, ok, vale, profe, gracias. Y ahora podemos combinar esas
palabras que tenemos, podemos, por ejemplo, decir am Dienstagmorgen. Dienstagmorgen. El martes en la mañana. El martes en la mañana, ok. Primero se dice el día y luego sí. Oder am Dienstag. in der Nacht. El viernes en la noche. Dienstag. Okay. Ahora, una cosa especial que no hay en español, que tú puedes usar los días de la semana y también los tiempos en el día en forma como un adverbio. Sí. Y eso en español, o al menos yo no sepa que hay algo así. Si tú puedes, por ejemplo, aquí usar el Mittwoch. El Mittwoch, der Mittwoch es un sustantivo, ¿no? Tiene un artículo. Es der Tag, der Mittwoch, es un sustantivo y lo escribimos con mayúscula. Sí. Ahora puedo convertir este sustantivo en un adverbio. Primero tengo que quitar el artículo y quitar la mayúscula y agrego aquí una S. Ahora tengo otra palabra que llamamos Mittwochs. Mittwochs. Y eso quiere decir los miércoles. ¿Sí? Entonces, si yo digo Mittwochs haben wir keinen Kurs, digo, los miércoles no tenemos curso. ¿Sí? No es un sustantivo, no significa miércoles. Es un adverbio, ok. Significa los miércoles y se refiere normalmente a cosas repetitivas. ¿Sí? Si tú siempre todos los miércoles haces tal cosa, entonces usas esa palabra. Pero también puedes decir no, eso no se puede decir. Sí, No. son cosas repetitivas, ¿sí? Que normalmente vuelven. ¿Sí? Mittwoch, es como una rutina, sí, ajá, que se cumple. Oder, otro ejemplo, tenemos aquí der Morgen, la mañana. Que es un sustantivo, la mañana. Ahora hacemos lo mismo, ponemos una S, hacemos eso minúscula y se le quita el artículo. Entonces tenemos morgens gehe ich immer mit dem Hund raus. En las mañanas siempre salgo con el perro. ¿Sí? Morgens gehe ich mit dem Hund raus. Sí. Y eso aplicaría para todo, siempre se le quitaría el artículo y al final la S. Ahí quito la mayúscula, ¿sí? Sí, hablamos aquí de montags, dienstags, mittwochs, Donnerstag,
freitags, samstags und sonntags. Estos serían los días de la semana. Sí. Y ahora los tiempos en el día. Morgens, vormittags, mittags, nachmittags, Y para la noche. Ahora, sí, ya piensas que también tenemos aquí una excepción, pero no, Sí. no, mira, nachts. Nachts, en las noches. Yeah. Nachts schlafe ich, en las noches duermo. ¿Sí? Morgens gehe ich immer mit dem Hund raus und nachts schlafe ich. Punto. Esto es muy práctico. En español no hay esa forma de convertir a adverbios los sustantivos, pero es muy común, se usa así muy frecuente. Y como he dicho, siempre en las cosas que se repiten, que tienen rutina. Y hay que saberlo, ¿no? Porque eso no significa, Mittwochs no significa el miércoles, sino los miércoles o siempre los miércoles, ¿sí? Yeah. Ok. Lo que también podemos hacer es componer palabras los días de la semana con los tiempos en el día. Por ejemplo, am Dienstagmorgen. Una palabra, un sustantivo compuesto. Am Dienstagmorgen. Tal vez te dio cuenta que en alemán componemos mucho las palabras, ¿sí? Más que en español. En español muchas veces tenemos varios sustantivos que unimos con una preposición, ¿sí? Por ejemplo, el color del carro. El color del carro. Y en alemán sería una palabra compuesta, die una sola palabra, ¿verdad? Farbe. ¿Sí? Aquí tienes la separación. Y no necesitamos, eso es la ventaja, no necesitamos preposición. Y es un poco más económico, ¿sí? Tenemos que decir menos palabras, ¿sí? Autofarbe, una palabra, aquí soluciono con 2 palabras lo que en español necesita 4, ¿sí? Pegándolo. Eso para ustedes que aprenden alemán es a veces difícil porque son largas, ¿sí? Pueden ser muy largas. Entonces, ustedes necesitan los vocablos para solucionar, para poder dividir la palabra en las partes que tiene, ¿sí? Entonces, tú tienes aquí saber, auto es el carro y farbe es el color, ¿sí? Entonces, para entender eso bien. Esas son las palabras compuestas y también con los tiempos y los días de la semana podemos hacer esto. Am Dienstagmorgen, am
Eso, profe, Luis acaba de escribir que si porfa puede ingresar a la clase. ¿Cómo? Es que Luis acabó de escribir en el grupo que si puede ingresar a la clase. ¿Quién? Luisa. Luisa. Si quieres, sí, sí, señor. Ah, Mira, sí, escribió sí, por el claro. grupo. Sí, claro. Sí, puedes decirle que sí. Ah, yo no me sonó el celular. Ok. Bueno, am Freitag Nachmittag. Entonces, am Dienstagmorgen, ahí estaría diciendo ya automáticamente esto, martes en la mañana. Sí, am Ok. Dienstagmorgen, el martes en la mañana. Así sería la traducción, el martes en la mañana. Ya un momento. Ah, no tengo ñ. Otra vez no tengo ñ en este computador. Un momento, ¿me permites? Vale. Perdón, ya estoy. Ok. Vale, profe. Am Freitagnachmittag sería entonces el viernes en la En la tarde, sí. y tú ves aquí 1, 2, 3, 4, 5 palabras en español y 2 palabras en alemán. En alemán, sí. Pero eso no significa, si tú tienes un texto largo y lo traduces, muy frecuente que el texto alemán es más largo, ¿sí? Entonces, es lo que ganamos allá, perdemos a veces en otras situaciones. Sí. ¿Sí? Pero es algo muy típico, mira, esto es compuesto de 3 palabras, Freitag, el viernes, nach, después y mediodía. Mediodía. Mittag también puedes separar, Mitte und Tag, Mitte des Tages. Am Freitag nach der Mitte des Tages sería la palabra separada, ¿sí? Hay que saber, tú no tienes que aplicarlo directamente, pero tienes que saber que existe esa posibilidad para entender si te hablan así, ¿no? Si dicen Montagnachmittag, Montagmorgen y son normalmente pegados las palabras. Ok, ¿hay algo más que diría? Si estamos hablando de la noche, entonces diríamos solamente Tag, Nacht. Okay. Sí, no, en este caso no decimos an ni otra cosa. Dienstagnacht, wir sehen uns Dienstagnacht. Nos vemos el martes en la noche. Sí, wir sehen uns Dienstagnacht. Buenos días. Hallo, hola. Hallo, Luisa. Hallo. Hallo. Buenos días. Wie geht's? Gut, danke. Das freut mich. Estamos hablando de momento de los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Y de los tiempos en el día, ¿sí? La mañana, mediodía, la tarde y la noche. Y en alemán tenemos un poco más, ¿sí? Hay un poco más términos que usamos en alemán. Hay morgens para la mañana, pero después de unas horas en la mañana, decimos hasta las 9,
hablamos de la mañana y después decimos vormittags. Es el tiempo antes de mediodía, mittags, mediodía, nachmittags, el tiempo después de mediodía. Y eso puede ser de las 12 hasta 5 o 6 más o menos, hablamos de nachmittags. Y abends en alemán, normalmente cuando ya empieza a oscurecer. ¿Sí? Entonces decimos abends, nachts, nachts en la noche. ¿Sí? Y hablamos de una posibilidad como en alemán podemos hacer de los días de la semana y los tiempos en el día que son sustantivos que tienen un artículo, por ejemplo, der Montag, el lunes, y eso podemos convertir en un adverbio montags, que usamos para decir los lunes tenemos clase. ¿Sí? Si es algo repetitivo de rutina, entonces usamos muy frecuente esos adverbios montags y también puedes combinarlos con tiempos del día. Montags morgens haben wir Deutschkurs. Sí, los lunes en las mañanas tenemos curso de alemán. Ya no puedo repetir todo lo que hicimos, pero Luisa, tú ves la grabación. Sí, el video, tranquilo, Sí, profesor. y así podemos estar otra vez al nivel y podemos seguir. Para ahora completar el tema, también hablo de la palabra Wochenende. Wochenende es también compuesta, es Woche y Ende. Ende es el fin. ¿Sí? Entonces, la palabra Wochenende es el fin de semana. La semana. Wochenende. Y si hablamos que nos vemos el fin de semana, otra vez usamos la preposición am Wochenende. Ende sehen wir uns. El fin de semana nos vemos. Sí, en este caso, otra vez la preposición am. Luisa, también es importante la diferencia que para horarios usamos la preposición pero para días en la semana y tiempos en el día usamos la preposición am. Am si es masculino o neutro. Si es femenino, como la noche, tenemos que decir in der Nacht. Y lo mejor es aprenderlo simplemente así, sin preguntar mucho, porque eso toca el tema del dativo, y el dativo es un poco complicado. Entonces, eso hacemos en otra lección. Hasta ahora, suficiente decir o entender que la noche no podemos decir am Nacht,
Eso no suena bien, nadie lo entiende. Tenemos que decir in der Nacht. Profe, entonces, es para horas. ¿Digo? Sí. Mira, aquí tienes el ejemplo 15 Uhr. Usamos solamente para horas. ¿Sí? No lo usas para otros tiempos. Es típico para horarios. ¿Sí? La preposición se usa también en otros contextos, pero no para decir el tiempo, sino más una ubicación. Esos son otros casos, pero la preposición generalmente horarios. ¿Sí? 15 Uhr, 8 Uhr, pero am Mittwoch. ¿Sí? También puedes combinar am Mittwochmorgen, am Freitag in der Nacht, el martes en la mañana, el viernes en la noche, en la mañana. Ajá. Ok, y el último que quería en este contexto hablar son los meses. Si hablamos, por ejemplo, decimos en enero pago los impuestos. Para hacer un ejemplo muy bonito, algo que todos amamos. Lindo. Qué juicio. Yo los pago como en noviembre. En noviembre. Pero yo pues me refiero a los del vehículo, ¿no? Y yo siempre soy puntual con esto. Los impuestos. Es mejor. Vehículo, Sí. porque no tengo que pensar después más en eso y que me mandan recordatorios, ¿cómo se llama? Sí, es muy incómodo. Notificaciones y cosas. Pero a veces me enojé porque la gente que no paga puntual muchas veces tiene un descuento. ¿Sí? Para animarlos que ya paguen, entonces bajan el precio. Y yo pago puntual y pago el precio completo. Eso no me parece justo. Claro. Entonces, tal vez es una mejor estrategia esperar. Mejor no pago. Que dan un descuento, ¿no? Ok, Claro. en enero pago los impuestos del vehículo. Eso en alemán sería im Januar. Ya tenemos otra preposición im Januar. Im Januar zahle ich die Kfz-Steuer. No tienen que aprender eso ahora. Esa palabra impuesto de vehículo. Cuando se compran un carro en Alemania, van a aprender todo lo que tiene que ser con Kfz. Kfz, Kraftfahrzeug, el vehículo. Entonces, para los meses, usamos la preposición im. Creo eso por el momento es lo más importante. Lo que también ya podemos entrenar un poco con los tiempos adverbios, ¿sí? Podemos hacer un diálogo de esa clase que yo pregunto, welcher ist dein Lieblingstag?
Y recuerdan Lieblings, favorito, Sí, el favorito. con una esta. Y nunca quedas solo, ¿no? Tú no puedes decir, was ist dein Lieblings? Que en español puedes hacer, ¿qué es tu favorito? ¿Sí? Estamos hablando ¿Tu de día favorito? comidas, por ejemplo. Hablamos de comidas, entonces yo preguntar, ¿y cuál es tu favorita? Entonces es claro que nos referimos a la comida favorita, ¿sí? En alemán no hagas eso. En alemán siempre viene Lieblings con la cosa después compuesta, ¿sí? Ese es el día favorito. Sí. Y entonces la respuesta sería, tú dices, por ejemplo, No, ¿ahí sería con mine? Ok. der Montag, puedes decir. Oder Y digamos para la respuesta larga, profe, sería mein Lieblingstag ist. ¿Sí? ist, aha, der Montag. Y yo voy a preguntar por Uy, qué. no, el Montag no. Sí, después voy a preguntar por qué. Sí. Was machst du da? Warum? ¿Por qué? Was machst du da? ¿Qué haces? ¿Qué haces en los lunes? Y tú vas a decir, aplicando lo que ya aprendimos, montags habe ich Deutschkurs. Por ejemplo, ¿sí? Los lunes tengo curso de alemán, por eso es mi día favorito. ¿Es así? Ya. Ok, super. Muy bien, muy bien. Así vamos a hacer. Pueden también decir otra cosa. Sí, también pueden decir otro día. Y poner otra actividad, ¿no? Por ejemplo, los hobbies que aprendimos, ¿sí? Mein Lieblingstag ist der Mittwoch. Warum? Was machst du da? Mittwochs. No olviden esa acá, porque hablamos de rutinas, ¿sí? Mittwochs gehe ich schwimmen. Los miércoles voy a nadar. O mittwochs gehe ich shoppen. Sí, los miércoles voy a hacer compras. Oder mittwochs gehe ich in die Bibliothek. Algo así. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Luisa, welcher ist dein Lieblingstag? Estamos hablando, bueno, del día favorito, bueno. Sí. Entonces, mein Lieblingstag ist der Montag. Okay, warum? Was machst du da? Montag habe ich Deutschkurs. Okay, muy bien. Deutsch. Por eso te doy un punto adicional. No, estoy bromeando, ¿no? Okay, ahora Daniela, welcher ist dein Lieblingstag?
Okay, mein Lieblingstag ist der Sonntag. Der Sonntag. Warum? Was machst du da? Entonces sería Sonntag. Mhm. Gehe ich y, o solamente sería Sonntag, y Musik hören. Sonntags höre ich Musik. ¿Es es lo que quería decir? Yeah. Sonntags höre ich Musik. ¿Sí? Y lo que la información que tú transportas con esa frase es que lo haces siempre. ¿Sí? Sonntags höre ich, y para subrayarlo puedes decir immer Musik. Okay. ¿Sí? Sonntags höre ich immer Musik. Ok, por eso es mi día favorito. Los domingos siempre escucho música. Okay. Sonntags höre ich immer Musik. Ok, ya pregunto cuál día no les gusta tanto y me van a contestar cuál es y por qué. Porque no les gusta. Normalmente el lunes, porque uno ya se acostumbró de hacer al descanso. Bueno, pero entonces sí, podría ser el martes. El martes, ok. Entonces, la pregunta sería... ¿Martes es qué? ¿Martes es qué? ¿Sonntag? ¿Cuál? Martes es Dienstag, ¿sí? Dienstag. Sí, Luisa, eso hicimos cuando tú no estuviste. Es la tarea 7. En la tarea 7A encuentras los días de la semana. Montag, Dienstag, Mittwoch, miércoles, Donnerstag, jueves, Freitag, Viernes, Samstag, Sábado und Sonntag, Domingo. ¿Cuál es domingo? Sonntag. Sonntag. Como el Sunday en inglés. Samstag. ¿Y Dienstag es miércoles? Dienstag es martes. Mittwoch, miércoles. Espere, miércoles, sí. Ok, ahora el diálogo es un poco diferente porque no tenemos un antónimo de Lieblingstag. Creo que en español tampoco hay. Para favorito, decir eso es mi favorito. ¿Cómo sería el contrario? Lo que menos me gusta. ¿Lo que menos me gusta? Sí, ¿cómo se dice en español? El favorito es lo que más me gusta. ¿Sí? El que más me gusta y el que menos me gusta. Sí, no hay palabra. O el que favorito. No es mi favorito. Sí, no. No hay. Listo. En alemán tampoco. Entonces tenemos que hacer aquí una construcción con un verbo. Magst. Tal vez lo vieron una vez o varias veces. Con eso nos dedicamos en la siguiente lección, en la 9. Tal vez vamos a empezar hoy con eso. Pues en media hora sí podemos empezar con este tema. Por eso no es tan malo ya
hablar de este verbo mögen, irregular, y es un verbo modal, como können. ¿Sí? Si recuerdan la película que vimos sobre los verbos modales, recuerden que había uno que se llama mögen, pero en las primeras 3 personas singular es irregular, la Ö se convierte en una A. Ok, mögen es algo como preferir, ¿sí? O gustar, si te gusta, o algo no te gusta. Entonces, ich mag nicht. La pregunta sería, ¿welchen Tag magst du nicht so gern? Y la respuesta, ich mag den Dienstag nicht so gern. Aquí tenemos la negación. Ich mag den Dienstag nicht so gern. Gern es algo como con gusto, ¿sí? Tú también podrías decir, welchen Tag magst du nicht, punto, und ich mag den Dienstag nicht. Es más absoluto, ¿sí? A mí no me gusta el lunes, ¿sí? Y nicht so gern es algo como tanto. A mí casi no me gustan los martes, ¿sí? No es tan absoluto, se dice, no me gustan los martes, punto, ¿sí? Tú dices, casi no me gustan los martes, o los martes no me gustan tanto, ¿sí? Eso es la función de so gern, nicht so gern. Warum nicht? Was machst du da? Y ahora, Dienstags muss ich viel arbeiten. Quiere decir, todos los martes, tengo que trabajar mucho. Por ejemplo, ¿sí? Sí, sí. Ok, Luisa, welchen Tag magst du nicht so gern? Ich mag den Dienstag nicht so gern. Warum nicht? Was machst du da? Die Dienstags muss ich viel arbeiten. Ok. ¿Y eso es así? Yes. ¿Correcto? Ya. Buena suerte. Y sí, Okay. y sí. Okay, Daniela, welchen Tag magst du nicht so gern? Okay. Ich mag den Dienstag nicht so gern. Warum nicht? Was machst du da? Dienstag muss früh aufstehen. Okay. Dienstags muss ich früh aufstehen. Muy bien. Muss ich früh aufstehen. Los martes tengo que levantarme temprano. ¿Sí? O madrugar. Yeah. La palabra madrugar no hay en alemán. Entonces tenemos que hacerlo así, diciendo levantarse temprano. Dienstags muss ich früh aufstehen. Muy bien, ok. Yo creo que con eso tenemos el vocabulario para hablar de los días de la semana, para hacer citas, para acordar horarios o tiempos en el día. Y ahora podemos terminar la lección mirando la tarea 8.
La tarea 8. Lesen Sie die E-Mail und kreuzen Sie an. Lea el correo electrónico y marque con una cruz. Die E-Mail ist höflich oder unhöflich. Ist die E-Mail höflich oder unhöflich? ¿Qué significa? ¿Dónde? No entendí. ¿Tienen idea qué significa höflich oder unhöflich? No, profe. No. Cortés o no cortés. Sí. Höflich, cortés, unhöflich, no cortés o grosero, como tú quieras traducirlo. Sí. Y miramos cómo es este correo electrónico y por qué podemos decir si es cortés o no es cortés. Betreff significa asunto. Asunto. Heute, hoy. Timo, komme doch nicht. Keine Zeit. Sina. ¿Qué les parece? Timo, no vengo. No tiempo. Sina. ¿Es höflich oder unhöflich? Unhöflich. Unhöflich. Luisa dice unhöflich. Unhöflich. Confirma. Importante. Y ahora hablamos por qué eso es poco cortés. ¿Qué vemos allá que podemos mejorar? El saludo iniciando, ¿no? Un saludo. Sí, un saludo siempre es buena idea. Un saludo. Y una despedida cordial, con cariño. Sí. Entonces, y como gracias por la invitación, ¿no? Algo así, ¿no? Así sería y tal vez mañana o tal vez otro día. Ajá. O bueno, pedirle primero disculpas y luego sí proponer otro día. Sí. Y aquí, mira, el bueno es que en la tarea B tenemos unas ideas cómo podemos mejorar este correo. Y ya quiero que escriban este correo electrónico bien, que sea cortés y que tenga un saludo en el inicio, que tenga un saludo en la despedida, etcétera. ¿Sí? Entonces, con esas palabras aquí, liebe Grüße, por ejemplo, es una fórmula para terminar el correo y encuentran allá otras palabras. Entonces, escribimos ahora este correo electrónico en forma cortés. Ok. Y ahora sí se me envió.
Jakob, bitte die Erzieherin. ¿Quién quiere solucionar? Luisa. ¿O todavía no están todavía pensando? Todavía no, profe, esperemos Ok, no, tantito. esperamos, tomamos Sí, el tiempo necesario. ¿No? Por favor, gracias. Entonces, ¿quién empieza? Luisa, ¿qué es? Libertino. Libertino. Esa es la primera. Ajá, Libertimo. Libertino. Haben ins Theater gehen. ¿Sí? No sé si es la segunda. La segunda, pues dime, Daniela, ¿cómo solucionaste tú? ¿Qué pusiste como segunda? Ok, bueno, libertimo. La idea, pues es que no sé si decir como primero ich habe keine Zeit o leider kann ich doch nicht kommen. Ajá. Y después, Eso es correcto. Mira, Luisa, la frase que tú pusiste es ya una nueva propuesta, ¿sí? Entonces, vielleicht können wir morgen Abend ins Theater gehen. Tal vez mañana en la noche vamos al teatro, ¿sí? Pero el motivo del correo es cancelar la cita, ¿sí? Tiene una cita, ella no tiene tiempo y entonces y no puede. Después del saludo decir primero qué es lo que queremos decir. Queremos decir que no podemos, ¿sí? Entonces, lieber Timo, leider kann ich doch nicht kommen. Leider, lastimosamente, puedo yo doch nicht kommen, no venir, ¿sí? Y el doch es, recuerdan que es nuestra palabra de contradicción. Entonces, contradicción, sí. Al contrario de lo que hemos acordado, no puedo venir. Ok. La tercera frase es para decir por qué. ¿Qué colocaron allá? Ich habe keine Zeit. Muy bien. Ich habe keine Zeit. No tengo tiempo. ¿Sí? No es necesario aquí sacar excusas o decir por qué no y por qué no tengo tiempo. Eso no es necesario, pero decir algo, no tengo tiempo por tal motivo. Y ahora viene la propuesta de Luisa. Vielleicht können wir morgen Abend ins Theater gehen. De pronto, mañana en la noche podemos ir al teatro. Y ahora que falta, que es el último. Liebe Grüße. Muy bien. Liebe Grüße. Entonces, miramos un poco que hicimos en esa lección. Hablamos de las preposiciones temporales. Temporal, que se refieren al tiempo. ¿Sí? Temporale preposiciones, y tenemos dos, am, usamos con los am más días de la semana, am plus Wochentage, am Dienstag, am Abend, en la tarde, pero in der Nacht. Excepción,
Sí, eso explico bien en el inicio de la lección, Luisa, si tú la ves, entonces sabes también de esa excepción in der Nacht. Und más horario, ejemplo, 3 Uhr. 3 Uhr. Las 3. Y lo que agregamos en este contexto, im Januar, im Februar, si hablamos de meses, im Januar, im Februar. Ok, hablamos también de la posición del verbo en la frase, que puede cambiar, no, la posición del verbo es siempre en la posición 2, pero si colocamos un adverbio o una palabra temporal que se refiere al tiempo, por ejemplo, hoy, mañana, pasado mañana. En este caso tenemos dos posibilidades. Podemos ubicarlo en el inicio de la frase o atrás. ¿Sí? Pero si hacemos este cambio, si movemos esa palabra en este caso adverbio, lastimosamente, al inicio de la frase tenemos voltear ich habe en habe ich. ¿Sí? Entonces, si tú dices ich habe leider, ¿dónde estoy? Acá. Ich habe leider keine Zeit. Si tú quieres leider en el inicio, dices leider habe ich keine Zeit. Eso es importante. Ustedes pueden hacerlo, pueden mover esas cosas al inicio. No tengo tiempo lastimosamente o lastimosamente. Eso en español es parecido, pero en alemán tenemos que hacer un cambio. Tenemos que cambiar la persona con el verbo. Ok, hast du heute Abend am Abend Zeit? Ja klar, das weiß ich noch nicht. Eso ya también entrenamos un poco. Kannst du heute Abend vielleicht ist algo como quizá o de pronto und heute Abend oder heute am Abend habe ich leider keine Zeit. Eso es comunicación. Esas frases pueden aprender así de la memoria para poder hacer acordar citas. Und einen Vorschlag machen, hacer una propuesta y darauf reagieren, reaccionar a la propuesta. Entonces, una propuesta sería, gehen wir ins Kino, es algo como un imperativo, gehen wir, vamos al cine, puede ser una pregunta o una afirmación. ¿Sí? Un imperativo, una orden, vamos al cine, vamos al cine. Y tú puedes decir, gute Idee, ok, oder otra propuesta, vielleicht können wir morgen Abend ins Kino gehen, es un poco menos exigente, tal vez podríamos mañana en la noche ir al cine. Sí, suena un poco más tímido. Y tú puedes contestar en forma negativa, nein, leider nicht. Ich habe keine Zeit.
Ok, y la última forma, que es la más simple, pero también muy informal. Lust auf Schwimmbad, ganas a piscina, Lust auf Schwimmbad. Tut mir leid, ich habe keine Lust. Lo siento, no tengo ganas. Ich kann leider nicht. Lastimosamente no puedo. Ich gehe in den Deutschkurs. Voy al curso de alemán. No puedo. Cancelar citas. Hacemos así. Ich kann leider doch nicht kommen. Yo puedo lastimosamente no venir. Y este doch no se deja traducir. Es algo, como decía, al contrario de lo que acordamos, no puedo venir, pero eso nunca dirías así en español, ¿no? Este doch es para expresar la contradicción, ¿sí? Que ya habíamos acordado otra cosa, pero no puedo. Entonces, usamos el término doch nicht. Si tú antes dijiste que sí y ya tienes que decir que no, entonces es muy común usar esa combinación doch nicht. Und einen Zeitpunkt angeben, decir cuándo, wann denn, cuándo, el martes, am Dienstag, Abend, Mittwochabend, miércoles en la noche, en la tarde, en la noche, 20 Uhr oder 3 oder 3:30. Y último, preguntar los horarios. Wie spät ist es? ¿Qué tan tarde es? ¿Qué hora es? Und wie viel Uhr ist es? Wie viel, cuánto, hora es? Wie viel Uhr ist es? Y decir los horarios. Todo esto aprendimos en esa lección. Entonces, yo les pido para la próxima vez, para el lunes no tenemos el fin de semana completo. Profe, el lunes es fiesta. Festivo, sí. Sí, yo podría, sin embargo, pero si no pueden, entonces el lunes cancelamos. Depende de ustedes. Yo puedo dictar clase, pero si tienen que hacer fiesta, entonces está bien si no la hacemos. Díganme ustedes. Pues yo en el sitio donde voy a estar no voy a tener internet porque es en la finca de mi papá. Ok. Listo. Entonces, el lunes no hacemos clase. Entonces sería el martes. Y ¿El miércoles? Y el miércoles, tal vez para recuperar la de lunes. Sí, sí puede, Danielita, ¿sí? Sí. Tengo otra cita, entonces eso no puedo, ahora no puedo decir con seguridad. Bueno, perfecto. Sería entonces hablar el martes. El martes hacemos clases en todas formas y hacemos el martes 1 hora más o 1 hora en la tarde, más tarde, o el lunes, el miércoles en la mañana. Eso ok, entonces quiero que hagan las tareas de la lección 8. 8, ok. Sí, todas las tareas de la lección 8 y que aprendan los vocablos de las lecciones que ya hicimos, Okay. Incluyendo la 8ª lección. ¿Ok? Ok, profe, gracias. Hasta el martes bis zum Dienstag. Bis Dienstag.
Bis Dienstag um 11 Uhr. Es ist jetzt in Alemán. Bis Dienstag um 11 Uhr. Tschüss. Tschüss. Bye.